you presents to make amends. Cause I said it all, I started to fall in the silence. 7 heads spinning round, no time to sit down. Just wanted to run and run and run. Be careful, they say, don't wish life away. Buenas noches, bienvenidos a este Poder Público. Estamos una vez más aquí en el canal local por Sol TV para debatir la ciudad futura. Y hoy vamos a hablar un poco de una situación que viene desarrollándose históricamente en la Argentina, que tiene que ver con la influencia de los sindicatos en la política. La semana pasada hubo un paro nacional muy importante que tuvo su influencia, sobre todo su problemática en la zona metropolitana, pero que se sintió en prácticamente todo el país. De eso vamos a hablar aquí porque nos vamos a preguntar qué importancia tiene el sindicalismo para el ámbito de la política. ¿Por qué hay sindicalistas en las listas? ¿Por qué los sindicalistas forman parte de la discusión política? ¿Por qué el movimiento obrero organizado tiene en la Argentina la tradición que tiene? A finales del siglo XIX, recordarán, 1878 fue la primera gran huelga, la huelga de los anarquistas. Había 4 formaciones sindicales, igual que hoy, a principios del siglo XX. Después de la trágica situación de la Patagonia trágica, la Patagonia rebelde, las cosas comenzaron a cambiar. Y llegamos al peronismo. En el peronismo creo que hay un hito muy importante que tiene que ver con esto de lo que vamos a discutir hoy. El ingreso del movimiento obrero organizado a la discusión política, el ingreso a la mesa de discusión, a la mesa chica, el ingreso a los espacios de gobierno, a los espacios de poder, el ingreso a los espacios legislativos. Hoy vamos a hablar con 2 jóvenes sindicalistas que tienen una trayectoria sindical importante. Estamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, con Martín Maraybar, sindicalista de Esmata. Allí empezó su carrera sindical y hoy es, después del intendente, la personalidad política más importante del gobierno en San Pedro. Y estamos con Matías Franco, que es sindicalista de los portuarios. Él es el secretario general de la Federación Marítima Portuaria en San Pedro. Y además, el sábado, Cecilio Salazar lo anunció como aquel al que quiere ubicar en las listas de concejales. No sabemos si Cecilio Salazar va a ser candidato. De paso, Cecilio Salazar es uno de los hombres más importantes del sindicalismo en San Pedro y por estas horas está reunido en Buenos Aires con la gente del PRO discutiendo a ver si va a ser candidato o no, precandidato o no a intendente en el marco de ese acuerdo en el que juegan Mario Barbieri, en el que juega Sergio Rosa. Muchas cosas van a pasar desde aquí, de hoy lunes al sábado, cuando se definan las listas, pero Cecilio dijo que lo quiere a Matías Franco como precandidato a concejal. Seguramente va a ocupar algún lugar en las listas. Pero dijimos que vamos a hablar de sindicalismo y que el hito fundamental para discutir, para debatir, para pensar el lugar que tienen los sindicalistas en la política argentina es en el peronismo. En ese peronismo que nace el 17 de octubre, una fecha que también fue muy organizada de los sindicatos que fueron a reclamar al líder de la Secretaría General de Trabajo, que había sido deportado del país después de nada menos que anunciar la firma del aguinaldo. Había que pagar un sueldo anual complementario. Vamos a recordar el 17 de octubre y nos sentamos a debatir el tema. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud
tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Nunca más, nosotros siempre decimos, después de ese glorioso 17 de octubre, nunca más en la Argentina, ningún gobierno, ni civil ni militar, pudo dejar de tener en cuenta la opinión de los trabajadores. Como decía Asensio en el video que veíamos, nunca más ningún gobierno, ni civil ni militar, pudo evitar discutir con los trabajadores a la hora de plantear las políticas. Después de aquel 17 de octubre pasaron un montón de cosas. Después del peronismo pasaron un montón de cosas. La dictadura, las dictaduras, el peronismo sin Perón, Bandor, Alonso, sus muertes, la muerte de Rucci, la CGT de los argentinos, la CGT a Sopardo, la discusión en torno de la burocracia sindical, el sindicalismo revolucionario, la complicidad con la dictadura de algunos sectores, la denuncia del pacto sindical de Alfonsín, el intento de la ley Mucci, la traición para muchos del sindicalismo burocrático en los años 90 y el advenimiento del kirchnerismo, que también tiene sus pros y sus contras, sus vínculos y sus buenas relaciones y sus malas relaciones con el sindicalismo. Con algunos estuvieron más cercanos, con otros más lejanos. Martín Baraybar, buenas noches. Buenas noches, gracias, Rafael, por venir a debatir, gracias por hacerte también un espacio dentro de las funciones de gobierno, que sé que son muy complicadas, como para que uno te invite a debatir estas cuestiones tan amplias y que, sin embargo, me parece que hacen a la coyuntura política actual, ¿no? Vos sos un hombre del ESMATA. El ESMATA es el gremio de, qué sé yo, es un gremio que participó del Cordobazo, ¿no? Y tiene una tradición muy importante dentro del sindicalismo en la Argentina y además de las discusiones de poder en la Argentina. ¿Por qué el sindicalismo es parte de los debates en torno del poder y en torno de los gobiernos? El primero creo que tiene que ver un poco con la raíz del sindicalismo que hoy conocemos actualmente, que tiene que ver con el peronismo. O sea, Perón lo que hizo no fue solo centrar al sindicalismo en la mesa de discusión, sino que lo hizo al trabajador visible. Fue el gran amor del pueblo y del trabajador hacia Perón, es porque Perón hizo visible al trabajador que estaba escondido en el submundo y en el subsuelo de la Argentina, que era el paria del país, era quien estaba escondido y sin ningún tipo de derechos. Perón primero lo hizo visible, le dio derechos, lo hizo ser parte y par en la sociedad y también lo sentó a la mesa de discusión. Y es importante en la mesa de discusión del poder porque la gran mayoría de los argentinos somos asalariados, la mayor cantidad la mayoría somos trabajadores. Trabajadores asalariados, con suerte, ¿no? Pero muchos hemos logrado tener cierta estabilidad dentro de un trabajo y dentro de un sindicalismo organizado, y eso hace que el sindicalismo sea un actor fundamental en la sociedad en general. A vos te tocó ser, tus primeros pasos como sindicalista los diste en momentos muy complicados para el sindicalismo, en momentos muy complicados para los trabajadores en general, sobre finales de los 90, donde había un discurso instalado en la población de que el sindicalismo era malo, que los sindicalistas eran malos, que los sindicalistas eran aquellos que aparecían en las tapas de las revistas con tarjetas de crédito y viviendas, mansiones en el exterior. Había como una cosa de pegar el sindicalismo al tipo de poder ejercido en los 90, que de alguna manera complicaba las cosas para llevar adelante dentro de un gremio, de cualquiera, ¿no? Sí, a ver, yo me tocó arrancar mis pasos en el sindicalismo dentro de una fábrica, dentro de una industria que había caído y que estaba recién empezando a querer crecer, sí, allá por la llegada de Néstor, que empezó a plantear que los sindicatos podíamos volver a discutir paritarias, y en un momento complejo en donde es cierto lo que vos decís y hoy también pasa, o sea, cada vez menos, gracias
a mucho trabajo y a mucho esfuerzo de muchos compañeros, de a poco la visión de la población hacia el sindicalismo va cambiando. Pero a mí me ha tocado transitar este camino dentro de la fábrica y luego fuera, y una de las cosas que más me ha gustado hacer dentro de la fábrica era hablar con los compañeros que recién ingresaba. Y mi carta de presentación era: yo soy sindicalista y ustedes me van a ver como el corrupto, el ladrón, el tranza. Bueno, está en nosotros como sindicalistas demostrarte que no somos eso y demostrarte que el sindicalismo es parte de una construcción ciudadana, que es parte de la sociedad, que no es solo discutir. Primero que no todos somos, hay buena y mala gente en todos lados. Sí, claro. ¿Sí? En todos los ámbitos de la sociedad. Hay buenos y malos curas, hay buenos y malos sindicalistas, buenas y malas amas de casa, buenos y malos padres, buenos y malos sindicalistas. Y sin duda ha habido malos sindicalistas y tenemos que hacernos cargo. Quienes queremos hacer sindicalismo tenemos que hacernos cargo de que esa historia la tenemos y está en nosotros revertirla. ¿Cómo se revierte? Yendo de frente, cara a cara, hablando con los compañeros quienes tienen la responsabilidad de dirigir sindicalmente a trabajadores, hablando cara a cara, recorriendo las líneas, nunca mintiéndole al compañero, y explicándoles que el sindicato va más allá de discutir solamente salario, va más allá de discutir solamente condiciones de trabajo. El sindicalismo, desde la concepción que nosotros tenemos y la concepción que a nosotros nos ha enseñado Piñanelli, nuestro sindicato, es discutir salario, condiciones de trabajo, pero también es brindarle posibilidad de recreación, también es discutir espacios de poder dentro de la política, que es donde se terminan discutiendo las leyes que afectan luego a esos trabajadores y a la sociedad en general. Entonces, ¿qué mejor que la visión de una persona que tiene la visión del trabajador para poder discutir esas leyes o esas condiciones que son generales para toda la sociedad? Entonces, vos fuiste electo concejal en 2011 en una lista en la que representabas como la pata sindical de la lista, ¿no? Y sin embargo, te tocó ser concejal, te toca representar a toda la comunidad, a toda la población, ¿no? Te toca empezar a pensar y a tener una mirada un poco más general de la que podías tener con tu sector sindical. Ahora, ¿cómo te hace el clic del pasaje de la cuestión focalizada, sectorizada, a empezar a llevar eso a un lugar legislativo donde tenés que empezar a mirar desde ese lugar, ¿no? Porque es tu base, es la base desde la que partís, pero también tenés que tener una mirada un poco más generalizada, digamos. Bueno, un poco parte, a ver, creo que no es fácil por ahí hacer ese clic. Creo que nosotros, por lo menos particularmente en el sindicato, nos han enseñado que más allá, como te decía recién, de ser actores dentro del ámbito sindical, somos actores sociales. Entonces, la mirada es de la sociedad. O sea, es la mirada que nosotros queremos ¿qué creemos que debe ser el trabajador dentro de la sociedad? ¿Cómo creemos que debe desarrollarse? Entonces no se hace tan complicado cuando la mirada ya de por sí de base es amplia. O sea, nuestro sindicato sí se defiende los derechos de los trabajadores, sí se defienden condiciones de trabajo, se defiende salario, pero como te decía recién, se defiende recreación, se es solidario cuando un compañero tiene problemas, sea el problema que tiene. O sea, nosotros en nuestra fábrica y en nuestro sindicato es habitual las colectas, los campeonatos de fútbol para colaborar con un compañero que tuvo tal o cual problema. Entonces la visión de la sociedad que nos inculca nuestro sindicato, y creo que es la visión que los sindicatos deben tener, y creo que parte de la idiosincrasia de los sindicatos es no solo discutir las condiciones de trabajo, somos actores sociales y actores políticos en general y fundamental, y tenemos que creernos que tenemos esas condiciones para poder discutir. No somos menos los trabajadores porque no tengamos un título universitario. Porque también está esa discusión, ¿no? A veces se plantea esto de poner que armar una lista. Bueno, mete un sindicalista para ver si suma a los trabajadores, pero en realidad no sabemos si están dentro de la discusión de poder real. A ver, los sindicatos en la Argentina desde Perón en adelante, y creo que obviamente han pasado diferentes vicisitudes en la Argentina que han hecho que hayamos estado más cerca, más lejos. Ha pasado con la dictadura, donde algunos sindicatos acomodaron las cosas como para poder discutir condiciones de trabajo y no discutir la sociedad en general. Hubo un grupo de 25 sindicatos, el grupo de los 25, que se plantó ante esa posición en plena dictadura, donde lograron hacer paros masivos. Los primeros paros masivos lo organiza esa agrupación de 25 sindicatos que le planteaba al poder y a los propios sindicatos que no solo estamos para discutir si se ganaba bien o si se estaban en las mejores condiciones de trabajo. También había que discutir la democracia en ese momento. Claro. Había que discutir qué tan actores principales queríamos ser los trabajadores organizados, pero los trabajadores como parte de una sociedad. Como discutieron el neoliberalismo en los 90. Como se discutió en el neoliberalismo en el 90 y como se discute hoy en día también el modelo
de país que queremos. O sea, nosotros somos un sindicato que claramente acompaña las políticas de este gobierno, pero porque hay un proyecto que acompañamos. Si mañana el proyecto es distinto, por más que los actores sean los mismos, estaremos en contra. Claro. Y no solo porque son un sector de la industria o de la economía que ha tenido un crecimiento importante, sino porque además confían en que ese crecimiento está anclado en el desarrollo de una política pública que beneficia al resto del conjunto de la población. A ver, nosotros estamos seguros que la industria automotriz es una industria sumamente compleja, donde ha tenido en su historia, cuando uno analiza toda la historia de la industria automotriz, siempre ha sido muy cíclica. Y es una de las primeras veces en la etapa moderna, la etapa más nueva de la industria, en donde se han tomado decisiones de fondo, en donde se ha apuntalado la pequeña industria, donde no solo se le ha dado beneficios a las grandes terminales, que son los monstruos de la industria automotriz, pero también se ha trabajado fuertemente desde el Estado y desde el propio sindicato en fortalecer las autopartistas, en fortalecer los canales intermedios, en fortalecer la actividad primaria, como la parte de la forja, como la parte del prensado. O sea, nosotros vemos que es un momento en donde se le ha dado gran relevancia a todo el circuito de la industria automotriz, que es una industria que genera muchísima mano de obra en el país, que genera mucho valor agregado, de eso es la industria que mayor valor agregado le genera al producto que se radica, y donde se ha ido haciendo una reconversión de importaciones con productos nacionales. Y ha habido una política muy seria respecto a ese tema, pese a que no es fácil discutir con empresas multinacionales como son las grandes automotrices. Entonces entendemos que hay un proyecto de industrialización del país serio, que va a fondo, que no va solamente a estamos haciendo autos. Y que lo acompañan desde el sindicalismo y desde la política. Vos te toca hoy ser secretario de gobierno en este gobierno de transición después de la renuncia de Guacone, y ser secretario de gobierno implica un poco como sentarte del otro lado. Me voy a ir a la tanda. Después de la tanda voy a hablar con Matías Franco sobre su mirada respecto del sindicalismo en general, pero te dejo ya la pregunta, porque al regreso vamos a tener que hablar de esto. Hoy sos secretario de gobierno, hoy estás sentado del otro lado de las negociaciones. Quiero que me cuentes esa experiencia y además quiero que me cuentes por qué otra vez, como actor político y actor sindical, vas a estar presente en las elecciones de este año. Nos vamos a la tanda, vamos a hablar con Matías Franco. Orgánico Casa de Té, una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té, Pellegrini 516, San Pedro, orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Ariel y Pablo Maciel realizan alisados de pisos de hormigón con máquina industrial. Además, trabajos de albañilería en general. Molina 625, teléfonos 15 50 66 99 y 15 41 29 27. Ariel y Pablo Maciel le aseguran un trabajo bien hecho y con total seriedad. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Posada La Santina te ofrece vivir una experiencia diferente en un ambiente totalmente natural. Ahora también vas a poder almorzar y probar el verdadero sabor del asado argentino o pasar un día de campo lleno de actividades disfrutando de todas nuestras instalaciones. Pileta, canchas deportivas, recorridos en bicicleta, animales de granja y huerta orgánica. Solamente con reservas al 011 15 5306 2355. Posada La Santina, ruta 9, kilómetro 151.
21, Río Tala, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Sindicalismo, gobierno y poder es el tema de esta noche en Poder Público. Y después de hablar con Martín Baraybar, estamos aquí con Matías Franco. Matías, buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, Rafael. Gracias a vos por la invitación. Matías, vos sos secretario general del FEMPINRA, esto es de la federación que nuclea los gremios portuarios. También sos secretario general de Marina Mercante, que es gremio que forma parte. Y además, el sábado te anunciaron como posible precandidato a concejal, lo que implica que, además de discutir en términos sindicales en la vida cotidiana de San Pedro, es probable que en los próximos días, de acuerdo a lo que pase de acá al sábado, sabemos que eso va a ser complicado, pero puede que, o sea, ya suena tu nombre como para disputar discusiones de otro tipo, ¿no? Lo mismo que le preguntaba a Baraybar, preguntarte a vos, ¿cómo ves la importancia que tiene para la sociedad que los hombres del sindicalismo discutan en política, participen en política, sean parte de las decisiones que se toman en el poder? Sí, bueno, en primer lugar coincido en muchas de las apreciaciones que hizo Martín. Está muy claro que el sector trabajador, la clase trabajadora, es una parte muy importante de la sociedad, muy numerosa, e importante por lo que representa, ¿no? Por ser el motor productivo del país, por, como decía Martín, la gran parte de la sociedad de alguna u otra manera son trabajadores, organizados o no organizados, pero bueno, creo en particular que el sindicalismo tiene que tener su representación dentro del poder, porque es ahí desde el poder donde se transforman o se hacen las transformaciones para que le cambie para bien o para mal la vida a la sociedad, la vida cotidiana de la sociedad, que la misma está integrada por la clase trabajadora. Así que como sector importante siempre vamos a pregonar para que el sindicalismo tenga su voz y su participación protagonista. Claro. ¿Es sencilla la traslación de la representatividad de un sindicato muy importante en San Pedro? Pareciera que no, porque como están en un punto de la ciudad donde casi no los vemos, pero son muchos los trabajadores del puerto. Cuando se discutió esta cuestión hace algunos meses con la problemática del dragado, se hablaba de alrededor de 200 trabajadores, se habla de millones de pesos en salarios anuales. ¿Cómo se pasa esa traslación de esa representatividad al resto de la comunidad? Sobre todo por esto que te digo, que a veces, que además son un sindicato que no ha tenido mayor conflictividad más allá de estas situaciones puntuales. Sí, bueno, yo creo que lo único que por ahí cambia es el escenario en sí, es como que se amplía el escenario, pero bueno, la visión y el interés y la preocupación que uno le dedica a esta profesión es la misma, es representar los intereses de los trabajadores, y los trabajadores en general, tanto sea de una organización o de otra, o de distintas actividades, pero bueno, también lo podemos ver en el consorcio de gestión, la representación sindical dentro del directorio, que bueno, también muestra claramente de que la clase trabajadora también tiene su representante ahí. Yo ocupo una banca junto a Liceo Almada, que es del gremio del SUPA, claro. Y también ahí se discuten cosas serias de lo que es el objetivo del puerto y qué orientación le damos al puerto de San Pedro. Claro, y los destinos del puerto público se deciden ahí, y bueno, los trabajadores, representados en este caso por mí y por el liceo, estamos representados y estamos en la decisión, somos protagonistas de esas decisiones que se toman de alguna u otra manera. ¿Qué vínculos encontrás entre la militancia propiamente dicha en el ámbito de lo político con la militancia sindical? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Y los puntos de contacto, las coincidencias, diría yo, son, bueno, obviamente el interés del bienestar del representado, que en este caso son los trabajadores y los vecinos, ese contacto diario que uno tiene o por la militancia política o por la militancia gremial,
y el ser solidario más que nada, preguntar cómo estás, qué es lo que te pasa, qué es lo que en qué podemos ayudarte a través de la institución gremial o a través de la institución o la representación política que por ahí podamos tener. Yo creo que ahí son las coincidencias desde la militancia. Y también es muy importante, desde mi punto de vista, el interés concreto del bienestar del trabajador o del vecino. Y bueno, a través de las distintas armas que tiene o la organización gremial o la institución política que alguien representa, poder mejorar la calidad de vida. Claro. Hablábamos recién con Baraybar que hay un discurso instalado socialmente, tal vez menor que antes, pero instalado de cualquier manera, que es un discurso antisindical, que también es parte del discurso de la antipolítica, ¿no? Donde los políticos son todos malos, los sindicalistas son todos malos, son todos corruptos. ¿Cómo se hace para saltar esa mirada que tiene la población, que a veces es una mirada que está instalada desde los medios concentrados o instalada desde cierto discurso del poder mismo, ¿no? Que prefiere que si los trabajadores no confían en los sindicatos, seguramente los sindicatos no van a poder disputar los derechos que tienen los trabajadores, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo se sortea esa dificultad? Esa dificultad se sortea simplemente siendo transparente y siendo como uno es en la vida cotidiana, trasladarlo a la función que uno cumple. Es simplemente eso. No va más allá de ser como es uno en la vida cotidiana, como es con su familia, con sus relaciones personales, también de esa manera trasladarlo a la gestión gremial o la gestión política. Claro. Simplemente creo que eso, por lo menos es lo que, en mi caso, es lo que es como me manejo y bueno, gracias a Dios no he tenido mayor inconveniente. Pero sí, obviamente, bueno, a otros niveles hay otros intereses que quieren desarmar esa organización, ya sea gremial o de algún otro sector, o sea, esos agrupamientos siempre son mucho más fuertes y si siguen ese camino. ¿Cómo llega un trabajador, en tu caso un trabajador portuario, a ser un dirigente sindical? Digamos, ¿qué pasos se dan? ¿Qué proceso se vive? ¿Te eligen? ¿Se da solo? ¿Cómo es? En primer lugar tiene que nacer en uno la voluntad y tiene que dolerle mucho la injusticia dentro de uno, dentro de su propio ser, la injusticia, y bueno, eso se va dando naturalmente. Ser protestante, no conformarse con lo que uno tiene, tratar de buscar ese bienestar de los trabajadores, siempre amparándose en las leyes de trabajo. Y bueno, se va dando solo, uno va actuando de determinada manera y los compañeros le van brindando su apoyo. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, fueron mis compañeros de base que me dieron el apoyo para que yo sea delegado en su primer momento. Y bueno, después las organizaciones sindicales que estaban dentro de FEMPINRA también, a través de sus dirigentes, bueno, confiaron en mí, como muchos de los trabajadores que también confiaron para que nosotros tengamos una representación dentro del directorio del consorcio, y bueno, se va dando solo. ¿Y cómo se da el paso a la posibilidad de la precandidatura concejal? Cecilio lo dijo muy convencido. Sí, bueno, sí, en realidad varios compañeros del partido me están, que realmente agradezco que se interesen en mi persona, y más que nada por el sector que represento, no solamente por mi persona, que bueno, que propongan esa idea. Y esa decisión se toma, como decía Martín, nosotros los sindicalistas tenemos esa intención de ser parte, de ser protagonista de las decisiones que se tomen, en este caso en nuestra ciudad. Queremos ser partícipes de los distintos ordenanzas o cualquier otra disposición que se tome siempre en favor de los trabajadores. Nosotros conocemos muy bien el sector del trabajo, entonces queremos que ese sector esté representado dentro del Poder Legislativo o dentro del Poder Ejecutivo. Bien. Matías, recién hablábamos con Baraybar respecto de la mirada que tienen él como personalidad política y él como miembro del ESMATA respecto del gobierno nacional y del desarrollo de la economía en el país. Al regreso de la tanda
vamos a hablar con vos sobre lo mismo porque sabemos que vos tenés una mirada desde un partido de oposición y que tenés otra mirada respecto de las demandas que tienen los trabajadores o el sector sindical al que representás frente a las políticas públicas del gobierno. Bueno, Al regreso de la tanda, volvemos con Matías Franco para discutir sobre estas cosas. Orgánico Casa de Té. Una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té. Pellegrini 516, San Pedro, Orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425 443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Ariel y Pablo Maciel realizan alisados de pisos de hormigón con máquina industrial. Además, trabajos de albañilería en general. Molina 625, teléfonos 15 50 66 99 y 15 41 29 27. Ariel y Pablo Maciel le aseguran un trabajo bien hecho y con total seriedad. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Posada La Santina te ofrece vivir una experiencia diferente en un ambiente totalmente natural. Ahora también vas a poder almorzar y probar el verdadero sabor del asado argentino o pasar un día de campo lleno de actividades disfrutando de todas nuestras instalaciones. Pileta, canchas deportivas, recorridos en bicicleta, animales de granja y huerta orgánica. Solamente con reservas al 011 15 5306 2355. Posada La Santina, ruta 9 kilómetro 151. Río Tala, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Seguimos en Poder Público. La semana pasada hubo un paro nacional convocado por las centrales trabajadoras opositoras. La Argentina de hoy, la Argentina de la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo, modelo sí, modelo no, tiene estas particularidades. Hay dos CGT, una opositora y una tildada oficialista, una CTA oficialista y una CTA tildada opositora. Ese es el marco de las centrales trabajadoras argentinas, donde hay una fragmentación del movimiento obrero importante, pero que también está dividido en esto de modelo sí, modelo no, kirchnerismo, antikirchnerismo. La semana pasada hubo un paro nacional convocado por los gremios opositores y después del paro, obviamente, hubo críticas de parte del gobierno, críticas al gobierno de parte de los sindicalistas, y esto es más o menos lo que decían. Mira. Es una jornada más que seguramente, como otras, va a quedar en la historia de las páginas de la lucha de nuestro país. Es una jornada donde ha tenido una adhesión muy importante. El paro ha sido realmente muy importante, y eso muestra y demuestra claramente que hay una disconformidad con las políticas que aplica el gobierno sobre los trabajadores. Porque cuando muchos creen que los dirigentes decidimos las cosas por nosotros mismos, y no es así. La decisión la toman los trabajadores, el dirigente pone en práctica la decisión que toman los trabajadores. Y esto es una demostración más que esa decisión que tomaron los trabajadores puesta en práctica ha sido
ha sido aceptada no solamente por aquellas organizaciones gremiales cuyos dirigentes no adhirieron al paro, pero sí adhirieron los trabajadores. Y esto es lo importante de este tipo de situaciones, que a veces los dirigentes no se dan cuenta de que equivocan el camino, porque no interpretan la voluntad de los trabajadores o las necesidades de los trabajadores. Muchas veces nos critican a los dirigentes que dicen que es un paro político. Es un paro porque la política que aplican a estos que están viviendo la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados, los trabajadores que están en vigencia, todos los trabajadores están viviendo una política que es perjudicial para el esfuerzo y sacrificio que hacen permanentemente. Los jubilados porque no tienen un salario que les permita vivir con dignidad. ¿Alguien puede negar esa realidad? ¿Alguien puede decirnos que este es un capricho de los dirigentes? Moyano anoche dijo que la CGT oficialista prefiere aplaudir en la Casa Rosada en vez de defender al trabajador. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo quisiera saber cómo se está defendiendo al trabajador haciendo un paro de esta característica en donde le impiden a la inmensa mayoría de los trabajadores ir a trabajar, que es lo que seguramente quieren hacer, que no están identificados ni por casualidad con su visión, porque, vuelvo a insistir, tenemos hasta esta altura del partido los gremios más importantes, UOM, comercio, encargado de edificio, estatales, UOCRA, cereales, bancos. Tenemos todos estos gremios ya resueltos, son 2,5 millones de trabajadores, y resulta ser que la solución la tienen ellos con la parte del gremio que les importa, que son tan importantes como los que más, pero son ellos los que tienen entonces la llave para resolver el problema de fondo. No es la verdad esa, la verdad es que están generando esta zozobra para que la población teóricamente se lleve un mensaje equivocado que a esta altura no se lo lleva más. Sabe quiénes son los que están al frente de esta situación, lo que provocan, que no es otra cosa que frenar circunstancialmente la actividad del país, por lo menos de buena parte de la zona urbana o la zona esta de área metropolitana, y es eso nada más, no se lleva nada. Mañana tienen que volver a discutir el tema. Matías Franco, ¿cómo vieron el paro? ¿Por qué un paro de estas características? Ustedes acompañaron este paro, lo acompañan desde el punto de vista sindical, pero también desde el punto de vista político. Sí, más que nada lo compartimos desde el punto de vista sindical, por el simple hecho de las razones que se estaban reclamando y por los puntos que se dieron a conocer que se estaban reclamando, como era unas paritarias sin techo, aumento a las jubilaciones, elevación del monto del impuesto a las ganancias, un plan de lucha en contra de la inseguridad, que los trabajadores también están sufriendo ese flagelo, y también bueno, hay un par de puntos más que ahora no recuerdo, pero esos son principalmente los motivos por los cuales se llegó a la decisión de este paro. El gobierno dice que esto es un paro sectorial de un grupo de opositores que en realidad lo que están planteando es mellar la credibilidad o la buena imagen del gobierno en un año de elecciones. No, claramente no creo que sea así, porque está demostrado que en las paritarias, en las homologaciones de las paritarias, los acuerdos paritarios, el Ministerio de Trabajo pone techo, pone un control sobre esos acuerdos. Sin ir más lejos podemos mencionar el Sindicato de Comercio, la misma UOM, y bueno, creo que el que hizo un poco más de fuerza fue el Sindicato de Aceiteros, que tuvo un paro de 20 y pico días en la zona de San Lorenzo. Un sector muy favorecido. Un sector muy favorecido por la exportación, ¿no? Claro. Exportación de oleaginosa y cereales. Pero bueno, sí, obviamente hay que dar lucha a esos controles que no le sirven para nada al trabajador. Ustedes son un partido de sindicalistas, digamos. FE es un partido fundado por Jerónimo Venegas, el líder de los trabajadores rurales, que además es líder de los trabajadores rurales en todo el mundo, porque preside la Organización Mundial de Trabajadores Rurales. Y
bueno, Cecilio Salazar, que es el segundo de Venegas a nivel nacional, pero tiene una larga trayectoria sindical y política en San Pedro. Vos desde el FEMPINRO te sumás también a FE. ¿Por qué la decisión de un sindicato de formar un partido político, de ir a la discusión política? ¿Por qué la decisión de esa discusión política desde el punto de vista opositora? ¿Y por qué en este marco, en esta coyuntura, en estas elecciones, ir en una alianza con el PRO de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que la decisión de Jerónimo Venegas, indefectiblemente, de crear un partido propio fue a raíz de todas las persecuciones que tuvo por parte del gobierno nacional. No nos olvidemos que Venegas estuvo preso, fue un preso político, por un seguimiento que se hizo a través de la justicia impulsado por el gobierno nacional. Se le intervino el Renatre, también, que ahora es Renatea, claro. Y se le fueron, lo fijaron como un enemigo político, y bueno, creo que en las elecciones democráticamente creo que es una muy buena decisión crear un partido político para dilucidar de que está totalmente en contra de estas para esto que decimos, ¿no? Para discutir poder desde un lugar de oposición, pero para discutir poder, ¿no? Exactamente. Definiciones de la política. Y creo que la alianza con Mauricio Macri, bueno, obviamente seguramente habrán acordado algunos lineamientos políticos y bueno, habrán llegado a algún acuerdo y creo que obviamente el gobierno fue quien los puso en la vereda de la oposición y bueno, obviamente han llegado a algún acuerdo. La importancia es juntarse. Es juntarse. En San Pedro pasa lo mismo, ¿no? Estas reuniones de Cecilio Salazar con Barbieri, ¿les hace un poco de ruido o les sienta bien? ¿Cómo les suena? Porque entiendo que al menos la mirada desde afuera es, bueno, un peronista tradicional como Cecilio Salazar y un radical tradicional como Mario Barbieri, hoy están juntos, o uno o el otro el candidato, pero van a tener que trabajar en conjunto, digamos. ¿Cómo se hace eso? Sí, en realidad, bueno, yo creo que hay algunas malas interpretaciones por parte de la sociedad y de algunos medios de comunicación. Sí está claro y se ha dicho de que sí hubo reuniones, hubo algunas charlas, pero acordado en realidad en concreto no hay nada. Sí hay muchas conversaciones, pero no sabemos todavía si va a ser Cecilio o quién será el candidato por nuestro sector. No sabemos si va a ir a interno, no sabemos si iremos todos en una alianza local. Sí. De acá al sábado podemos encontrarnos con 3 listas, la de Rosa, la de Salazar y la de Barbieri, o podemos encontrarnos con una o con 2. Exactamente. Así que por el momento no hay nada decidido. Ahora, en el marco de esas conversaciones, uno habla con los actores que se sientan en esas mesas, en esas reuniones, y algunos están más cómodos que otros. Y algunos dicen, bueno, creo que de ninguno de los dos lados está esta cuestión de los peronistas, los radicales, estamos todos dispuestos a trabajar todos en conjunto para llegar al municipio, para ganar el consejo. ¿Eso es así? ¿Hay acuerdos que van más allá de la cuestión partidaria, digamos? Yo creo que Cecilio lo dejó, bueno, obviamente que es nuestro referente político, Cecilio lo dejó muy en claro. Yo creo que la situación de San Pedro hoy en día, en el pozo que se encuentra inmerso, es superador por ahí al pensamiento por ahí o a la ideología política que cada uno tiene, y claramente lo dejó bien claro de que esto se sale una decisión en conjunto, trabajar en conjunto y unificar criterios y bueno, acordar 4 o 5 políticas de Estado que sean las que saquen a San Pedro de la situación que está. Que permitan salir de la crisis, ¿no? En ese sentido es como una especie de transversalidad lo que están planteando, ¿no? Y sí, porque bueno, es muy crítica la situación que se está viendo en San Pedro, lo vivimos y lo sufren los vecinos. No le estoy echando la culpa a Martín porque está en el gobierno, pero bueno, se vino dando sucesivamente algunos errores en materia política local y bueno, creo que hoy estamos pagando algunos errores de algunas decisiones que han tomado el ex intendente y que renunció y que bueno, pero sí queremos dejar en claro para la sociedad que todavía no hay nada concretado. O sea que de acá al sábado podemos pasar de estar todos juntos a ir cada uno por su línea. ¿Qué pensás, Matías, que pueden hacer si estuviesen en el gobierno, si Cecilio llega al gobierno, si este acuerdo que van a hacer llegan al gobierno y si llegas al Consejo Deliberante? Digamos, ¿qué mirada tienen del futuro? Claramente esto lo charlamos puertas adentro del partido y bueno, como te dije recién, esto se sale
con un trabajo en conjunto, llamando a los distintos sectores representativos de San Pedro, y yo creo que Cecilio tiene las condiciones para llamar a los distintos sectores y que puedan entre todos sacar a San Pedro adelante. Las medidas concretas, bueno, las estamos viendo, las estamos evaluando, ya las daremos a conocer a la sociedad, pero sí la idea general sería, bueno, lo dijo claramente Cecilio la semana pasada, es hacer un gran acuerdo y sacar a San Pedro. ¿Crees que Cecilio puede ser un gran articulador de todos los sectores? Digamos, Salazar, un hombre del sindicalismo, ¿puede ser un articulador de todos los sectores? Claramente tiene esas cualidades y, bueno, siempre la idea de él fue unificar el peronismo. Vos te acordarás que cuando en su momento había 3 o 4 referentes, él siempre pregonó para que fueran todos juntos en las elecciones y siempre estuvo charlando con todos. Esas recordadas elecciones de 2007 donde donde se sacaron la foto todos juntos, pero después les costó un poco mantener la unidad, pero bueno, fue una de las peores derrotas que tuvo el peronismo en la historia de la ciudad. Pero bueno, Cecilio siempre tiene esa ambición de trabajar en conjunto, de ser plural, de ser abierto, y yo creo que puede ser un muy buen articulador para armar buenos equipos de trabajo. Y en 2013 demostró en las elecciones que su nombre tenía un caudal de votos importante, digamos, ¿no? Le haber metido 2 concejales en una elección difícil. Sí, claramente. Bueno, Iván fue candidato en primer lugar y no era una figura conocida. Políticamente no era una figura conocida, y bueno, a través de Cecilio y de todos los militantes todos los compañeros militantes que tenemos en el partido, lo hicimos conocer, lo llevamos a recorrer todos los barrios, todos los sectores, y bueno, pero sí, evidentemente Cecilio tiene una captación del voto muy importante acá en San Pedro. Que seguramente se va a ver arrastrada por el acuerdo con don Macri, que es hoy el que está disputando en la antinomia, al menos con Scioli y con el kirchnerismo. Sí, yo creo que a nivel nacional va a ser una buena figura para atraccionar votos a nivel local. Matías, muchas gracias por venir. Nosotros vamos a ir a otra tanda. Antes de hablar con Martín Baraybar, prometimos que vamos a preguntarle cómo es esto de estar un poco del otro lado en la problemática de la resolución de problemas de los trabajadores, ahora que es secretario de gobierno. Vamos a la tanda y volvemos con él. Orgánico Casa de Té, una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té, Pellegrini 516, San Pedro, orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425-443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Ariel y Pablo Maciel realizan alisados de pisos de hormigón con máquina industrial. Además, trabajos de albañilería en general. Molina 625, teléfonos 15 50 66 99 y 15 41 29 27. Ariel y Pablo Maciel le aseguran un trabajo bien hecho y con total seriedad. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado, tu paseo de compras. Cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro.
Posada La Santina te ofrece vivir una experiencia diferente en un ambiente totalmente natural. Ahora también vas a poder almorzar y probar el verdadero sabor del asado argentino o pasar un día de campo lleno de actividades disfrutando de todas nuestras instalaciones. Pileta, canchas deportivas, recorridos en bicicleta, animales de granja y huerta orgánica. Solamente con reservas al 011 15 5306 2355. Posada La Santina, ruta 9 kilómetro 151, Río Tala, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Último bloque de Poder Público para hablar con Martín Baraybar, secretario de Gobierno. Martín, yo te decía esto, ahora te toca estar un poco como del otro lado, ¿no? Porque te toca recibir, ser el receptor. Además sos el hombre al que Giovanettoni, el intendente, nombró para estar al frente de todas las discusiones salariales, o todas las discusiones sectoriales con los sindicatos. Tenés 4 sindicatos que representan a los trabajadores de planta, administrativos, técnicos, y el quinto, que es el SICOP, que representa a los profesionales de la salud. No solo a los médicos, sino también a los profesionales de salud, a los que Dalmi Guti les regaló de alguna manera la inclusión y el desarrollo humano, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo es el asunto ahora, estar del otro lado? ¿Estás del otro lado? No. ¿Te sentís del otro lado? Para nada. La verdad que para nada. Sin duda se generan muchas discusiones, y creo que discusiones lógicas dentro del marco normal del desarrollo de una problemática que muchas veces tenemos que ver con los trabajadores. Nos tocó agarrar una municipalidad en condiciones pésimas en todo sentido. ¿Sí? Cuando uno habla de una crisis profunda dentro de lo político, económico y financiero, también habla de una crisis muy profunda en cuanto a las condiciones en cuales los trabajadores del municipio de San Pedro se encontraban. ¿Sí? Pero nos ha tocado discutir cuestiones casi básicas con los sindicatos. Como la puerta de una ambulancia que se abre. Como la puerta de una ambulancia que se abre, como la falta de un zapato de seguridad, como la falta de una antiparra, como la falta de herramientas al punto de un escobillón para barrer en la localidad, por ejemplo. Claro. Esas cuestiones son las que nos tocó, con las cuales tuvimos que encontrarnos, más allá de todas las otras cuestiones visibles que se ven día a día, o sea, las calles con agua, sí, los pozos, las máquinas que no pasaban por ningún lado. 5 años sin que una máquina fuera a vuelta obligado, por ejemplo. 5 años. 5 años dicho por los propios vecinos de la localidad. No podían creer que mandamos 2 máquinas a arreglar calles. Una cosa insólita, un lugar histórico y de tanta relevancia para nuestra ciudad, que tuvo 3 veces la visita de una presidenta de la Nación. Claro. No pasaba una máquina hace 5 años, algo increíble. Y en la discusión con los trabajadores yo no me siento del otro lado. Sí, obviamente me toca asumir una responsabilidad y tener en cuenta cuáles son las posibilidades que el municipio tiene a la hora de afrontar los reclamos que los trabajadores hacen. Que en el 90% de los casos son reclamos válidos, reales y necesarios. Pero son atendibles, digamos, están las posibilidades. En algunos casos está la posibilidad de ser atendidos y en algunos otros casos hoy no están las condiciones de poder ser atendidos, a pesar de que uno entiende que son reales y son necesarios. Claro. En otras condiciones del municipio, obviamente, son temas para solucionar. Ahora, está en ustedes, supongo, la necesidad de la articulación política necesaria para que los sindicatos comprendan esta situación. Yo recuerdo las reuniones del comité de crisis, lo hemos discutido aquí con Roberto Borgo. En ese marco, digamos, parecía que no todos estaban en la misma sintonía. Lo que yo te pregunto es, los sindicatos en las reuniones de la mesa de relaciones laborales, en las discusiones que vienen teniendo, algunas discusiones más fuertes que otras, algunas más políticas que otras, los llamaron monigotes, títeres, digamos, ahí empiezan a discutirse algunas otras cuestiones más relacionadas con cuestiones personales o con discusiones políticas, pero lo que digo es, ¿todos están viendo la situación en la que está San Pedro? ¿Crees que cuando se discuten determinadas cuestiones pareciera que algunos actores están como mirando otro canal? Por ahí algunos actores lo que no entienden es que nosotros como representantes del Departamento Ejecutivo, y en este caso quienes debemos gobernar por el lapso que nos toque, sea de transición o no, a quien nos toca gobernar esta ciudad,
a veces les cuesta entender, o algunos, no todos, que no solo estamos para atender el reclamo del trabajador, que estamos para atender el reclamo de 60.000 vecinos de la ciudad, que tienen muchísimos reclamos tan valederos, tan ciertos y tan necesarios y tan obligatorios para nosotros como Estado de resolver, como el problema de los trabajadores. Y a algunos por ahí les cuesta entender esa situación, pero bueno, es parte de la discusión. Después las agresiones personales que se generan y demás, la verdad que a mí me tienen prácticamente sin cuidado. Es más, generalmente me las tomo con bastante buen humor y no me generan nada, o sea, al contrario. O sea, la verdad que sigo trabajando de la misma manera que cuando me tocó asumir, no me cambia. ¿Hay diferencia entre el reclamo de los trabajadores y el reclamo de los sindicalistas? En algunos casos nos ha tocado ver que no siempre la realidad que plantea, ya digo, no en general, pero que algunas veces se han planteado, no es la realidad que uno veía en el trabajador, ¿sí? Pero bueno, también uno entiende la representatividad que tiene cada sindicato y entiende que seguramente si están como representantes porque algún mérito deben haber hecho. Quiero creer en eso y apuesto a creer en eso. Y apostamos como Departamento Ejecutivo a atender todos los reclamos necesarios, justos, así como también cuando le planteamos algunas cuestiones a los sindicatos sobre fallas que vemos en el trabajo, también hacemos valer nuestra posición. Decía recién que siempre ponen de relieve la cuestión de que no solo tienen que pensar en los trabajadores, sino también en el conjunto de la población. ¿Es posible un diálogo con los trabajadores? Bueno, acordaron con SICOP la semana pasada una necesidad muy importante, ¿no? Tener algún punto de entendimiento para que la comunidad no se vea rehén de una disputa entre un sindicato y el Estado, un sindicato y el gobierno. Pero digo, ¿hay puntos de contacto, puntos en común, posibilidades de diálogo con los 5 sindicatos que permitan que primero se piense en la comunidad y en el resto de la población y después observar las cuestiones sectoriales propiamente dichas? Bueno, yo creo que se viene dando, o sea que por ahí, más allá de algunas declaraciones altisonantes de algunos y algunas discusiones particulares que venimos teniendo, nosotros nos tocó tomar un municipio con el despacho del intendente Tomado totalmente parado, con 220 días de paro en salud el año pasado, y hoy tenemos un municipio funcionando. Quiere decir que algunas cuestiones, más allá de las discusiones que a veces se generan y algunas cuestiones de hasta a veces que rozan con lo personal, algunas discusiones que rozan con lo personal, sin duda alguna cuestión hemos logrado hacer entender que se puede ir avanzando. Hemos demostrado que en algunas cosas hemos avanzado, por ahí pasitos chiquitos, en mejorar las condiciones de trabajo del empleado municipal, al cual reconocemos y valoramos ampliamente. O sea, yo no me canso de decir que el 99% de los trabajadores municipales son muy buenos trabajadores y que se comprometen y que sin duda han visto pasar gestiones que han desarmado el Estado y por eso se han sentido desanimados, pero uno nota hoy que de a poco esa situación va cambiando, el ánimo del trabajador va cambiando, y si hemos logrado desarticular semejante madeja que teníamos a principio de año en tan poco tiempo, que es porque sin duda algunas cuestiones, por ahí pocas, hemos logrado hacer entender tanto a los dirigentes como a los propios trabajadores, como también a la propia sociedad. Ustedes también se plantearon esto de hacer de alguna manera lo que había que hacer, porque se lo habían dicho a Guacone mientras era gobierno y por eso se separaron de alguna manera de la relación política. En ese hacer lo que había que hacer, por ejemplo, tomaron la decisión que nunca se había tomado de empezar a mirar los legajos y ver gente que no iba a trabajar, la que tuvieron que despedir. Sí. A ver, nos ha tocado ver esa situación, nos ha tocado rever cuestiones que tenían con enfermedades, porque también defender al buen trabajador y al que se levanta todos los días a la mañana para ir a trabajar, bien, mal, con las mejores condiciones, con las peores condiciones, con frío, con lluvia, como sea, no es lo mismo ese trabajador que el que no va a trabajar hace 2 o 3 años sin presentar un certificado médico. No es lo mismo. Y es la misma visión que yo tengo. Por eso digo, no me cuesta mucho de un lado o del otro del escritorio, porque es la misma visión que tenía en mi fábrica. Claro. Un trabajador de mi fábrica que no va a trabajar y no cumple, tiene las oportunidades necesarias para corregirlo. Si no lo corrige, habrá otro trabajador que lo reemplace. Porque es necesario reivindicar al trabajador como trabajador en sí, como actor social, y para eso tenemos que sentirnos orgullosos, levantar la frente, y para eso tenemos que saber que al lado nuestro hay trabajadores que son dignos trabajadores y no son ni ladrones ni vagos. Entonces, reivindicar al trabajador, al buen trabajador, también implica
castigar al mal trabajador. Me quedan 2 minutos para preguntarte, Martín, si de acá al sábado, cuando cierren las listas, porque van a ir a las elecciones, Giovannettoni va a ser candidato, tienen este proyecto de gobierno de transición que esperan poder revalidar para seguir adelante haciendo estas cosas que plantean que están haciendo. La pregunta es si es cierto que Martín Baraybar está en la cabeza de Giovannettoni para encabezar la lista o para integrarla. Si querés lo llamamos a Giovannettoni y le preguntás. La verdad que quién está en la cabeza de Giovannettoni en este momento no lo sé, es una decisión y potestad de él. Seguramente si él entiende que podemos ser colaboradores en el armado de las listas, lo seremos, como lo hemos sido colaboradores desde el primer momento, y si él entiende que no, aceptaremos y trabajaremos en pos de un proyecto que primero nos pusimos metas para saber si estábamos en condiciones. Cuando entendimos que estábamos en condiciones de poder llevar adelante un municipio y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, porque lo venimos haciendo, decidimos ir a las elecciones y reivindicando un espacio político al cual pertenecemos, sabiendo que le faltan muchas cuestiones por resolver, pero también sabiendo que se han resuelto en estos últimos 2 años muchísimas cuestiones que los trabajadores hace 12 años ni pensábamos ni soñábamos. Yo hoy tengo a mi viejo, a mi vieja jubilada con la mitad de años de aporte que podrían haber tenido. ¿Sí? ¿Por qué? Por diferentes situaciones de la vida por las cuales no han podido aportar y demás, y eso se multiplica por millones. Históricamente fueron... porque históricamente fue ignorado por el Estado, y sin duda falta mucho y falta que los jubilados ganen más. También es cierto que hoy fueron incluidos millones de personas que estaban fuera del sistema. Y reivindicamos eso y queremos fuertemente en la política, queremos fuertemente en las convicciones políticas, y que las discusiones pasan por discusiones, pero estamos muy convencidos de que podemos ir, de que estamos en condiciones y que tenemos un gran candidato y tenemos un proyecto político nacional, pero también local, que avala que estamos seguros que vamos a hacer un muy buen papel. Martín, muchas gracias por venir. También a Matías Franco, muchas gracias a ambos por venir a discutir aquí a Poder Público sobre sindicalismo, gobierno y poder. Seguramente en el transcurso de los próximos meses, en el marco de las elecciones, vamos a volver a tenerlos a los dos juntos o separados, pero seguramente vamos a seguir discutiendo con ellos en este marco, porque uno seguramente va a ser candidato, yo creo que el otro también, aunque diga que no. Vamos a ver qué pasa de acá al sábado. Nosotros nos vamos a reencontrar el lunes aquí para hacer este Poder Público ya con las listas cerradas. Así que los espero el lunes próximo. Les agradezco una vez más a Matías Franco, a Martín Baraybar por haber estado presentes, y con ustedes nos vemos el lunes con las listas cerradas. Hasta entonces.